y creciendo la indignación general, sobre todo de quienes estaban de vacaciones, por la inflación, que está más desmadrada que nunca. Estamos muy preocupados por esto. Es un tema de que siempre tenemos que hablar y vamos a seguir hablando. Nada nos puede distraer de estos números tremendos. Se conoció la inflación en la ciudad de Buenos Aires, ustedes están viendo, es de 7,3, la interanual 99,4, la de enero se espera altísima, Rubén, muy alta. Aquí hay que tener algo muy a la vista y es esta inflación de enero de la ciudad, que para que la gente lo tenga claro, esto no es ninguna medición privada, esta es la medición que hace el Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad, que es un organismo muy confiable. ¿Qué es lo que vino pasando últimamente? Y que acá se empezó a abrir una brecha entre la inflación de la ciudad y la inflación del INDEC. Así que hay que seguir de cerca, digamos, la inflación del INDEC fue lentamente abriéndose un poco de la inflación que marcaba la ciudad. Está bien, el INDEC marca inflación nacional, esta marca la evolución de precios en el área de la ciudad de Buenos Aires, pero hay que seguirlo muy de cerca a esto. ¿Qué le dio en alimentos a la ciudad? 6,1%. ¿Qué es lo que también estamos esperando de suba fuerte en enero en la medición que hace el INDEC nacional? María Laura, los alimentos que subieron muchísimo y que en febrero se vienen además, después los vamos a ver, con una suba también importante en el pan, que lo tuvimos ahora, también sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la carne, en la leche, y ahí atrás hay protestas de los productores para que les reconozcan precio al productor más alto, que es otro de los conflictos de este momento. Es decir, el arranque de la temporada de inflación, ya ahí lo tenés el número abajo, estamos hablando en la ciudad o en nacional, como se diría en las provincias, casas más, casas menos, en el 100% de nuevo. Esto es lo que da anualizado. Vamos a ver cómo se llega de esto, hablando ahora del oficialismo, a la idea que tiene Sergio Massa de en febrero tener un número de alrededor de 3% mensual, que parece cada vez más ilusorio. Tenemos la suerte de tener aquí, como siempre, el columnista Claudio Jacqueline, y la suerte también de tener a Ricardo López Murphy, que ustedes saben que entre tantos saberes es economista, y vamos a tratar de entender lo que se viene. No podemos hacer mucho para lo que se viene, pero tenemos que estar preparados para lo que se viene. Quiero compartir con todos algo que sucedió acá, entre nosotros, y fue una nota del móvil muy importante. Ustedes saben que Alberto Fernández dijo que los kiosqueros tienen casi la culpa de todo, ¿no? Que si sube la nafta aumentan los precios inmediatamente. Vamos a escuchar ahora qué es lo que dice en primera persona alguien que tiene un negocio. Escucha. Está totalmente descontrolado porque cada 8 días las empresas aumentan sobre lo que ya aumentaron. Una empresa X aumentó un 10% y después le refuerza el aumento ese poniéndole un 5 más. Traigan economistas de otros países, páguenle, no están haciendo el trabajo que corresponde, no saben hacerlo, no lo hacen. Declaran guerra contra la inflación, no pasó nunca nada. Carteles de precios justos por todos lados, las paradas de colectivo. ¿Qué es esto? O sea, es una sanata, estamos cansados, nos tienen podridos ya, realmente nos tienen podridos. Cualquier comerciante de barrio te lo va a seguir diciendo, o sea, no podés laburar así. Se te siguen metiendo en la cabeza que vos sos el que formás los precios, encima todavía nos echa la culpa a nosotros. Y esto le pasa a la gente, además le echan la culpa, desde el Estado le echan la culpa, desde el gobierno le echan la culpa, Alberto Fernández echa la culpa y nos echa la culpa a nosotros, Ricardo, así lo recibimos porque esto representa lo que siente un montón de gente, ¿no? Que cómo nos echan la culpa. Sí, eso no es serio, eso, primero echarle la culpa a los negocios de cercanía ha sido disparatado en todos los argumentos, pero digo, la inflación en todos los países es debida a la emisión monetaria que se produce para financiar el desequilibrio fiscal y eso a su vez ha generado un fenómeno muy complicado que tenemos nosotros, que ha sido tanto y tanto y tanto que la gente se desprende del dinero a más velocidad, o sea, y eso también actúa como un factor digamos, inflacionario. Ese es el núcleo del problema y eso es lo que hay que corregir. Primero, la institucionalidad monetaria, luego la institucionalidad fiscal y por último dar confianza. Ese es el trípode que usted tiene que construir. Vamos a hablar de lo que estamos sintiendo fuera, saquemos a los supermercados, vamos a hablar de todo lo que estamos sintiendo y lo que sentimos por estas horas. Hemos escuchado y lo hemos visto en los diarios y lo hemos visto en los portales, lo que dijo Alberto Fernández también en relación a que es una inflación autoconstruida, que no estamos, está en nuestra cabeza, que no sucede. Y después cuando dijo que hay que hacer cola para comer en un restaurante,
es muy difícil luchar contra la inflación, tratar de que el mango alcance, organizarse y sentir y recibir estas agresiones. ¿En qué país se vive si se cree que el problema es que en los restaurantes hay cola? Bueno, eso también revela digamos, una actitud fantasiosa. Es decir, eso no quiere decir que a lo mejor en algún local hay alguna demanda excepcional, pero el conjunto del país no vive esa realidad. Y creo que ese microcosmos que rodea al presidente le hace decir estas cosas que no resisten análisis, que es una cuestión psicológica, que los restaurantes explotan de gente, eso no es cierto. Si fuera cierto, tampoco eso es una minoría la que va a comer a restaurantes. Se han cerrado muchos restaurantes, no hemos recuperado el nivel del año 17. Y en tercer lugar, yo no sé si ustedes repararon, dijo que no, esta cosa que no se habla con el ministro de Interior. Yo estaba con un extranjero conversando de problemas académicos. Dice, pero debe ser que mi español no funciona bien. ¿Cómo que el presidente no se habla con él? No se habla, sí. Y bueno, no se habla, digamos, por eso digo que es un microcosmo. El español no lo podía, me decía, pero ¿se habrá deteriorado tanto el lenguaje que nos cuesta comunicarnos? No, es que viven en ese microcosmo, por eso... Ayer la coalición opositora sacó un documento muy duro sobre el problema de la acumulación de deuda, los riesgos que estamos corriendo y el criterio fantasioso con el que se están abordando las dificultades. Antes de que me lo explique... Subrayo fantasioso. Fantasioso, sí. Antes de que me lo explique López Murphy, nos lo explique a todos, qué es lo que va a hacer la oposición frente a este escenario. Me interesa, Claudio, que vos sabés este escenario cómo es. ¿Qué puede hacer? ¿Le va a hacer planteos a Massa a la oposición? ¿Cómo va a organizar la oposición? Este planteo que tengo entendido es inminente, Claudio. Bueno, lo cierto es que ya lo hizo y el documento de ayer ya causó mucho ruido. De hecho, hace 20 minutos, el cuñado de Sergio Massa, director del Banco Provincia, sacó un tuit diciendo: están jugando con fuego, detrás de las declaraciones explosivas y marketineras sufrimos todos los argentinos con angustia. ¿Qué significa esto? Tomaron nota de que le sacaron la capa al problema que hoy estaba viendo pocos y que por una vez la oposición decidió destapar del todo y avanzar, porque hasta ahora había sido muy cuidadoso, sobre cuál es el problema que viene. ¿Cuál es el problema que viene? La pared de vencimientos de la deuda interna. Este es el problema que hoy enfrenta y que pone en evidencia que el juego de galera con el que va sacando conejos Massa empieza a tener restricciones y que empieza a tener límites. A ver, ¿cuánto puede influir este documento y esta postura en relación al gobierno? ¿Cuánto puede influir? Es que empieza a mostrar dos cosas. Una es, cuidado, porque esta deuda es impagable, que esto es lo que dice la oposición y le dice estas tasas que ustedes están ofreciendo y estas condiciones, porque ahí hay dos cosas. Una es que los bonos que hoy se están colocando están atados a inflación o a dólar o a los dos, y esto hace que no se licúen por la inflación, que es lo que generalmente hace el Estado, que va licuando sus deudas gracias a la inflación, no es licuable gracias a esto, y esto hace que los montos de esa deuda sean siderales. Por lo tanto, lo que le está diciendo es cuidado. ¿Y qué pone esto sobre la mesa? Pone sobre la mesa el riesgo de, cuidado, porque si los que pueden ser gobierno, y hoy las encuestas los dan como posibles ganadores de una elección, están diciendo que esto es impagable, cuidado que esto puede que no lo pague. Ahí está. Algunos dicen, nosotros escuchamos a veces, y le voy a preguntar a Ricardo si esto es una frase exagerada o esto es literal. Dicen que esto es una bomba que le queda al próximo gobierno. ¿Hay una bomba? Si queda así, ¿queda una bomba para el que tenga que asumir? La estrategia ha sido alargar la mecha y agrandar la bomba. Y eso forzó finalmente a una declaración, yo diría, para poner los puntos sobre las IES. A mí me parece que esto llegó tarde para ser eficaz, pero bueno, fue cuando se pudo. ¿Juntos por el Cambio? ¿Llegó yo tarde? Digo, pues no, le voy a explicar porque en el debate, yo ayer participé intensamente en el debate. ¿Qué significa que llegó tarde? ¿Debió presentarlo antes? Digo,
Bueno, ahora le voy a explicar. Pero explíqueme a mí. Eso, lo voy a hacer, con cuidado. Cuando se negoció el acuerdo con el fondo, Sí. usted recordará que yo voté en contra del acuerdo. Sí. Cuando se negoció el presupuesto, voté en contra del acuerdo. Las dos veces. Está grabado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en el Pleno del recinto mi argumentación, que es esta, que hoy asume la totalidad de la oposición. Correctamente. O sea, yo creo que Argentina no puede tener, María Laura, los déficits que tenemos, no puede acumular esas deudas bajo riesgo de que nos encontremos en una situación inmanejable. No es eso yo lo advertí y quiero que quede claro hace más de un año. Exactamente. Ahora, con una mano en el corazón. Ni ¿usted bien cree? asumí como diputado, le voy a decir más. A ver. En el primer debate, ¿se acuerda cuando Guzmán quiso pasar ese presupuesto disparatado de Sí. 30 y pico % de inflación? En ese debate yo marqué con suma claridad el problema que teníamos. Lo volví a hacer cuando se discutió el acuerdo con el fondo y lo volví a hacer en la discusión presupuestaria, en la comisión y en el pleno. Todo eso, afortunadamente para mí, está grabado. A ver. No, yo digo con esto, tampoco quiero hacer una excusa. Lo que quiero es, el problema viene de lejos. Sí. El ministro Massa ha tenido cierta habilidad usando artilugios que a mí me parecen, y lo he dicho muchas veces, inaceptables. Ese dólar que recién Jacqueline mencionaba, que es el caso del dólar dual, del bono dual. En ese, como si usted fuera al casino, se lo voy a explicar a Por usted. favor, que se le lo gusta pido. esa explicación. Quiero la simple. explicación porque Es como si la usted gente no sabe jugara economía. después que la bolilla se asentó en el número. Imagínese María Laura Tarde. Santillán con... No, usted juega Sí. y gana siempre. Ah, porque ahí le entendí. estoy dando Me está dando el seguro número, de claro. cambio gratis. Claro. En ¿Quién el- gana? En el 15... ¿Quién es el que gana? Bueno, el en que este compra caso? esos bonos suponiendo que nosotros tengamos los recursos para hacerle frente. En esta timba. Disculpame, ¿quién María gana? Laura, En esta timba, me perdón, deja- eso sí. solo. En esta timba, ¿quién gana? En esto que es una timba avisada, ¿no? Usted me avisa, me dice este es el número y yo pongo la plata. ¿Quién es el que está ganando en estos Bueno, momentos? el grado de incertidumbre que tiene la economía argentina, los riesgos que estamos corriendo, producen estos desequilibrios. El problema no es, en última instancia, el bono, es el déficit que da Claro. lugar al bono. Y el déficit que da lugar al bono es porque el ministro corre la arruga en vez de enfrentar el problema. Entendí perfectamente, el bono es una consecuencia, el déficit está antes, pero siempre hay un ganador acá. Esto siempre es así, en nuestro país siempre hay alguien Bueno, que... yo creo que el riesgo que corremos, que es lo que Jacqueline mencionó, es que esto nos obliga, no a mí, sino a la oposición en su conjunto, a decir hemos llegado muy lejos. Claudio. Acaba de decir algo que para mí es súper relevante y que tiene que ver con este temor que ahora empieza a expresar el oficialismo y que lo acaba de decir el cuñado de Sergio Massa. Siempre y cuando tengamos los recursos para pagarlos. Es decir, estamos poniendo sobre la mesa que esta deuda puede necesitar ser refinanciada en condiciones que no son las que están hoy, porque no estén los recursos, porque la posibilidad de pagarla frente a una bomba que, como dice Ricardo, se alarga la mecha, pero se agranda la bomba con su potencial explosivo, es extremadamente peligroso. Esto es lo que opera sobre el gobierno, esto es lo que preocupa en cuanto a dos niveles. Expectativas de quienes son los que tienen los bonos y que tienen que después refinanciar y volver a comprar. Nosotros tenemos dos vencimientos, 500.000 millones ahora en febrero y de acá a septiembre 4 billones. Ya. Esta es la realidad del monto. ¿Qué pasa de lo con que la tenemos. plata? ¿La tenemos? La plata no está. No está. Y mucho menos ajustada por esta doble condición de inflación más dólar, con una inflación creciente. Es decir, ponemos presión sobre precios, ponemos presión sobre la expectativa de que no se pueda refinanciar la deuda y ponemos presión sobre la situación política. ¿Por qué? Porque si Massa hoy es el único
potable y posible candidato competitivo del oficialismo, a Massa se le empiezan a ver las costuras y se le empieza a ver que se le achica su espacio y su volumen. Por lo tanto, triple problema para el gobierno. Clarísimo, Rubén. Esta situación que relatan muy bien Claudio y Ricardo, de la que el gobierno no quiere hablar, se basa en esto. Vos te fuiste a festejar Navidad en Argentina, voy a números redondos, con 2 vencimientos previstos para cada mes del 2023 de 1 billón de pesos. Uno del Tesoro y uno del Banco Central. Es un poco más, un poco menos, pero son 2 billones y pico que tenés que enfrentar. Como dice muy bien Claudio, la plata no está. Tenés que ir al mercado a pedir cada vez que tenés un vencimiento que el mercado te vuelva a prestar. Y acá te contesto algo que vos le preguntaste también a López Murphy. ¿Quién está ganando? Y obviamente que te van a pedir ganar mucho cuando vos tenés que poner garantías extras porque el que te está prestando ¿Quién cada está vez ganando? que... Eso y es el lo que me mercado pregunto, tiene que el ganar. mercado. Pero es lógico que gane, porque cuanto más miedo tiene el mercado de lo que dice Claudio, de que no le van a pagar porque la plata no la tenés, vos dependés del mercado. Y obviamente que el mercado te va a pedir las garantías que el gobierno está dando, que son las que te explicó ¿Vos Ricardo. coincidís con lo que dijo Ricardo? ¿Esto es una timba en definitiva? Es una timba, sí, pero es una timba convalidada por el gobierno. A ver, esto es lo... Voy a utilizar, Claro. Ricardo, perdón, voy a utilizar un ejemplo extremo. Cuando vos no tenés antecedente financiero para nada, tenés que ir a pedir al prestamista del barrio, que te mata. Si no, vas a un banco y sacás un préstamo estructurado. Bueno, esto es lo que le pasa al gobierno argentino. El gobierno tiene que ir al mercado en condiciones de pagar tasas gigantescas, inflando, porque estos números que yo te di, no sé, que me corrija Ricardo, eran a diciembre. Ahora, el Banco Central, ¿cuál es el otro problemita que tiene? Que tiene que ir subiendo continuamente las tasas de interés y le impactan en todo el sistema, porque tiene que ir convenciéndote a alguno de que te quedes en pesos y no te vayas corriendo al dólar. Que esto es lo que venimos viendo a cada rato. El verano fue bastante activo el Banco Central subiendo tasas. ¿Esto qué hace? Bueno, esto te hace que la bomba, como vos lo llamás, también se te va inflando y va creciendo cada vez más. O sea que nadie exagera cuando se dice que hay una bomba que puede explotar, Claudio. No, pero además hay 2 problemas. Vos preguntás quién gana. Primero, gran parte de la refinanciación está a cargo de los entes públicos, del Estado o de los organismos que le prestan plata. Y también el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, es decir, la plata de los jubilados. Es decir, hay muchos que tienen altísimo riesgo de perderlo, mucho de lo poco que tienen. Este es el primer lugar. En segundo lugar, los privados están, los que están obligados, particularmente los bancos, y después están los que apuestan a la timba. Ahora, después, cuando vemos esto, como dice Ricardo, los que apuestan a la timba es que ponen mucho riesgo en juego. Si ponen mucho riesgo en juego, y como también decía Rubén, es que después van a tratar de cobrarte como sea. Después aparece lo que el kirchnerismo vino denunciando tan alegremente, los fondos buitres. Claro, porque son los únicos que te van a prestar tratando de ver cómo cobran de cualquier manera. Y mientras tanto estamos nosotros en el medio, claro que nos sentimos unos giles y que tenemos el billete. A ver si podemos mostrar el billete de 2000. Los que venimos de vacaciones nos vamos enterando que hay un billete nuevo que equivale a esto. 2.000 pesos nuestro, el que va a ser... ¿A qué cambio lo el hiciste? que va a ser a 3.73. Al cambio Blue, nadie hace Blue, otro tipo el de Blue, cambio. cierre de Blue de Bueno, anoche. en realidad esto habría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Pero no Siempre- sale ahora, ¿eh? Siempre en su programa. No, me podés tutear, Ahí Ricardo está. López Murphy. He dicho en reiteradas oportunidades que emitir billete de baja denominación lo que hace es encarecer enormemente la impresión de billetes. O sea, emitir billetes de mayor denominación abarata. Eso es un gasto, como la boleta única. Si uno quiere papel, ahorrar el plata, papel, la impresión, en vez de todo eso. imprimir 1.300 millones de boletas, imprimiríamos 35 en términos electorales. Lo mismo es en plata. Ahora, ningún país tiene la plata para pagar la deuda al contado. Las deudas se van renovando. El problema es el ritmo que crece y la tasa que se paga. Entonces, el tema acá es si las demoras en enfrentar los problemas, los toqueteos, los maquillajes, todo eso se le pasa al próximo gobierno o se enfrenta ahora. Ese problema estaba a comienzo del año pasado cuando viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Mi observación, mi negativa a votar, digo porque acá viene toda una discusión, fue porque yo creía que nos metíamos en un esquema
que le pasaba al próximo gobierno una enorme deuda. Eso también es parte del debate. Este billete Ahora, todavía... yo no soy ningún irresponsable, no quiero que ocurran estas cosas. No, nadie quiere. Nosotros, yo estoy seguro que toda la oposición, que además fue más cautelosa que yo, trata de que sean cuidadosos. Ahora, acá hay una advertencia, porque cada día es más crítico el problema. Sí. En general eso se resuelve en las transiciones en un diálogo razonable. ¿Por qué acá no hay diálogo? Bueno, porque el gobierno intenta las dos cosas. Pone en el altar el acuerdo con el fondo y al mismo tiempo Máximo Kirchner dicen que no saben cómo van a cumplir. El fondo es un décimo de la deuda. No ese es el problema es este. Entonces, se ha mentido tanto que nosotros, yo creo, finalmente, y gracias a Dios, se ha hecho explícito el problema que tenemos. Y yo le quise mostrar el billete no porque no lo haya visto, sino porque hay una mentirita también acá. No solamente es de baja denominación y no ahorramos y nos sirve para poco, sino que además no está circulando. Se piensa para junio. Imagínese o imagínate lo que es sumar toda esa inflación. ¿Cuánto va a valer este billete? ¿Cuánto vale en dólar? La mitad. La mitad, claro. O sea, digamos, esto también tiene una mentira. El anuncio de un nuevo billete tendría que estar en la calle si lo estás anunciando. Bueno, no, eso... viene a junio que sabemos que va a tener otro valor para No, todos. y ahí quiero contar algo que no se ha reparado A mucho. ver. Usted sabe, volvemos al usted, Sí. que en el pasado nosotros gastamos la divisa que no tenemos imprimiendo billetes en el resto del mundo porque la Casa de la Moneda y sus subsidiarias no hacían a tiempo para imprimir la cantidad de billetes que hacemos. Entonces yo digo, todo esto ha sido descocado. De nuevo ahí, prácticamente en diciembre del 21, uno de los primeros notas como diputado con Federico Angelini fue sobre este problema de los billetes de baja denominación. Yo estoy obsesionado con eso y con la boleta única. ¿Creen que para sacar ventaja electoral o porque estoy obsesionado que se rompen los cajeros automáticos? Todo eso es cierto. La boleta única hace más transparente los comicios, pero además ahorra mucho dinero. No, claro, sí, de eso estamos hablando, pero además vamos a recibir. Digo, hay una mentirita siempre. Hay una mentirita siempre. Este billete que se lanza y del que se habla no está circulando tampoco. Hay una cosa que es cierta, que el gobierno, en vez de descalificar, como el tuit que recién mencionaba Claudio, podría hacer una explicación. Ellos pueden ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y decir, miren, este es el programa, lo vamos a cumplir, no es verdad que la deuda crece, no es verdad, la verdad es que nunca hubo un gobierno que endeudó más al país que este. Ahí está, a un ritmo espectacular. Estamos viendo el valor de cada uno de los billetes a valor dólar que nos presenta Rubén, mirá. Sí. Es tremendo. Mira, fíjate. 0,02 el billete de 10 pesos 0,02, no vale nada. El de 10 sí, la verdad que me dio un montón de decimales, lo corté ahí, pero da ahí. Y sí, porque No sé, no hay nada de qué tan reírse, no sé chiquito, de qué es me tan río. chiquito, se vuelve tan chiquito el Sí. número. 0,05, 5 centavos el de 20 pesos, 13 centavos el de 50. Yo quiero reparar, Ricardo, en el de 100. Porque básicamente el de 100 es valor de referencia del mayor billete del mundo en casi todos los países. En los Estados Unidos básicamente es el mayor billete que tienen. En Europa, creo que esto lo contamos, María Laura, Sí. en Europa subieron un billete de 500 y bajaron por la peligrosidad que tenía por el tema de lavado Dejaron de de dinero. imprimirlo, no lo eliminaron. No lo eliminaron, pero dejaron de imprimirlo y la gente no lo usa. Y realmente Es más complicado. todos sabemos que cambiar un billete de 500 euros en la calle en Europa es casi imposible. Es decir, se usa como máximo la denominación de 100. Acá cualquiera de esos billetes vale, equiparado con el de 100 nuestro, 26 centavos. Pero perdón, Rubén, ya que mencionas el euro, el nuevo billete de 2.000 pesos va a equivaler al billete de más baja denominación del euro. Del euro, claro. Del euro, o sea, el euro más chico en billete es del de 5 Del de euros. 5 euros. Es decir, va a valer lo mismo ahora, no cuando salga, que seguramente va a ser todavía Mucho menor menos, el valor. mucho menos. Pero cuando salga va a estar valiendo mucho menos. Hoy vale lo que vale el billete más chico que existe. Bueno, Mirá, y mirá. lo que pasa con las monedas, porque Sí. las monedas nuestras las funden para sacar los metales. Digo,
Presten atención a lo que comprarías. ¿Qué comprarías vos si tuvieras un billete de 2.000 ahora? En principio hay que decirles, hay que recordarles que no los tenemos y no los vamos a tener hasta junio. Ahora, si ahora lo tuviéramos, esto es lo que compramos con el billete de más alta denominación. 2 pizzas congeladas. Sí, en el supermercado, las en la cajita, las que ven a No las es juntas. todo eso junto. No. Una de estas cosas. Elijan una de estas 5 cosas. 16 paltas, ¿dónde compras 16 paltas comprás por paltas 2.000? muy baratas. Sí, vamos allá todos Pues decinos juntos. dónde. No lo estamos viendo. Perdón. El Creo que señor hay un error amable, ahí. No, sí señora. El señor que amablemente vende paltas en el cajoncito. Uno en Santa Fe y Porredón hay. En la entrada de Constitución también conseguís ese precio. Obviamente. Si no, las paltas en el supermercado están arriba de 100 pesos cada palta. Estarías en conseguir un menos. Lo más importante es que cuando nosotros recibamos este billete no nos va a alcanzar para nada de esto. Un litro de además aceite de todo. oliva, ahí también podemos entrar a discutir porque hay precios de distintas categorías del aceite de oliva. Una botella de Fernet, ahí no soy comprador, pero ese es el precio que me dice producción, que es así. Y importante, una caja de clonazepam de 0,5 miligramos, que esto aporta a la producción del canal, que es cierto también que es un producto de primera necesidad y muy utilizado en Argentina. Eso es para el pánico, ¿no? Igual, claro, no me da risa. Me preocupa y me pero digo, angustia un montón. Esta es la cuestión el de la que tenemos que hablar. clonazepam, si no me acuerdo mal, Sí, es antipánico. El antipánico, sí. Digo, no, es que es un problema porque... Uno de los medicamentos más vendidos en Argentina. Bueno, pero ¿eso por qué ocurre? Eso ocurre porque vivimos en una sociedad que tiene una extrema tensión. Yo creo que ese problema de extrema tensión tiene que ver con la incertidumbre agregada, ¿no? Esto es lo que podemos comprar con un billete de 2.000 pesos que no tenemos. Es todo como una esquizofrenia importante, pero creo que tenemos que hablar de precios, porque nosotros le explicamos a la gente la cantidad enorme de problemas que tenemos en relación a la deuda, en relación a los bonos, a la bomba que se está armando, a lo que no se desactiva, a lo que Juntos por el Cambio o las oposiciones en general están avisando y nadie escucha. Pero la vida diaria es otra cosa. Podemos hablar de precios, Rubén, para compartir con Ricardo López Murphy, con la gente que en realidad lo sabe, lo conoce, pero estaría bueno hablar de precios y de inflación, ¿verdad? Sí, y te decía antes, si querés vamos a ver una placa que tenemos lo que se viene en febrero y marzo, diría. 3 números muy claritos que vamos a marcar. En primer lugar, anuncio de esta semana, arrancamos la semana con un aumento del precio del pan. Lo anunciaron los panaderos, ahí lo tenés, en la provincia de Buenos Aires. Pero a ver, esperen, esta es la noticia para la provincia de Buenos Aires, pero en otras jurisdicciones este precio ya está. De 480 a 500 pesos el kilo de pan, en la ciudad de Buenos Aires ya se está pagando eso. Y en otras provincias también. El kilo de asado que sube a buen precio, acá me van a venir de vuelta a discutir, a 1.650 pesos el kilo. Me dicen, ¿este es el techo? No. Esto diría que es el piso. De 1.650 Avísame dónde lo conseguís. Podés llegar a otra vez. encontrar a 1.900, 1.950 pesos también el kilo. Con un billetito compras un kilo de asado, como el que mencionábamos. Rubén es un genio. Rubén Rubén parece que consigue en algún lugar y nos va a pasar la dirección y lo ponemos por allá. Pero es muy impresionante lo que estás contando. Además, el acuerdo el acuerdo que cerró el gobierno en diciembre está bajo ese precio. Nosotros estamos hablando de precios más o menos reales. Quiero hacer una pregunta a la leche, nos falta la leche. 230 pesos el litro de leche. Acá también esto va a cambiar rápido, porque básicamente te lo dije al principio del programa, hay una presión muy fuerte y un anuncio de ayer de las organizaciones de productores diciendo que la leche está al borde del colapso en Argentina por el precio que se le está reconociendo al tambero. Ricardo, esta es la realidad. No hay precio en algunas cosas. No sabemos muy bien si estamos pagando mucho, si estamos pagando poco. Esta es la vida diaria. También sabrán que los salarios llegan mucho más tarde. Esto es la vida diaria. Usted que es recontra joven, angustiante. Pero en una de las hiperinflaciones, allá hace 34 años atrás, había negocio que decía no hay precio. Claro, no. Porque no había precio ni en dólares ni en pesos. No. El shock era tan grande que los comerciantes preferían retener el stock. Yo no creo en las teorías conspirativas. Pero hay tampoco. momentos en que siento que es a propósito la inflación. Cuando no se lucha tanto como yo se diría, debiera luchar. a ver, todos tenemos que imponer cierta sensatez. Yo creo que era necesario señalar que había un problema serio. Y ahora hay que actuar. A partir de ese problema, el gobierno tendría que arguir su caso, tendría que
describir sus medidas. Por ejemplo, parte de la baja en la tasa de inflación que tuvimos en noviembre fue que el precio de la carne hacía mucho que no subía, porque la sequía, las dificultades hacían que la gente mandara más reses al mercado para reducir los rodeos, porque los campos no podían sostener ganado. Entonces, esa baja que pareció el comienzo, no era una baja de una situación puntual, digamos, excepcional. Como eso, cuando se normaliza, vamos al 7,3. Eso no, ni una ni la otra son normales. Ahora, que estamos en una tasa de inflación de alrededor del 6%, yo no tengo ninguna duda, eso da más de 100%. Eso significa que no se bajó. No, claro, por eso esas expectativas que vamos a ir al 3, yo no lo veo cómo, no veo cómo. Es decir, y creo que ese tema debería ser motivo central de un debate, porque ahí viene la pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Que es la natural y lógica. ¿Quiénes ganan cuando hay inflación? ¿Qué se gana? A ver, en primer lugar, las deudas se achican en algunos casos, ¿no? Porque siempre hay que se licúan, esa es la palabra. María siempre Laura, hay que pensar mire, quiénes son los beneficiados. Usted mire los países exitosos del mundo. Ninguno tiene inflación. En la Argentina. No, en ninguno la tiene inflación. La inflación es un mal, es algo por supuesto, patológico. ¿Quién duda? No es bueno. ¿A dónde golpea la inflación? ¿Qué como impuesto? Es un impuesto. Es sobre los saldos que usted tiene en el bolsillo. Entonces, cuanto más importantes son los saldos sobre su patrimonio, más golpeado está usted. ¿En quién los saldos son más grandes respecto al patrimonio? En los sectores sociales de menor ingreso. En general, a medida que usted sube el ingreso, personas con cierta opulencia, no voy a decir usted, es difícil que tenga una fracción grande de su patrimonio en pesos. Le estoy haciendo una broma. No, a mí se me va en pesos todo, le puedo asegurar, como seguramente le pasa a usted. No, pero digo, en general, uno puede tener inmuebles, auto. De otro tiempo, ¿no? Como dice Melconian, un poquito es el stock lo que uno tiene, ¿no? Cierto, de otro el país tiempo, se ha de otra descapitalizado. época. El país se ha descapitalizado, por eso baja el nivel de vida. Fíjese que el empleo que se genera, en general, es un empleo de baja calidad. ¿Por qué hay baja calidad? Bueno, porque no hay suficiente inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque hay incertidumbre. Porque usted no, por ejemplo, en Uruguay a nadie se le ocurriría, ningún partido político haría observaciones sobre esto, porque la prudencia presupuestaria es una norma en Uruguay. Ahora, yo me pregunto siempre, como cuando usted estaba hablando de la timba, y se los pregunto a todos a ver si alguien me puede ayudar, siempre hay alguien que colateralmente se beneficia. Siempre, alguien, algo, una institución, una empresa, así como hablábamos de la timba, que en la timba ganan en el mercado, hay alguien que seguramente se beneficia con la inflación. El Estado cobra impuesto inflacionario. La plata va al Estado, al Banco Central, a la Tesorería. La nuestra. Sí. Ahora, eso no es sano, eso no está bien, eso es un impuesto no legislado. En nuestra Constitución, usted para cobrar impuestos tiene que pasar por el Congreso. En este caso, usted no pasa por el Congreso, usted va deprimiendo. Acuérdese cómo era en la antigüedad, qué hacían los monarcas cuando tenían un conflicto bélico. Bajaban el contenido áureo de las monedas. Nosotros somos tan idiotas que hacemos moneda que vale más el contenido áureo que lo que dice la moneda, que es un caso que supera el nivel de estupidez razonable. ¿Hago mal en pensar que si el Estado gana con este impuesto inflacionario, hay algo adrede de sostener la inflación? A ver, algo hay que tiene una complicación enorme el Estado. ¿Qué es lo que pasó? Si nosotros vemos que el gobierno sobrecumplió la meta con el Fondo Monetario, ¿con qué la sobrecumplió? La sobrecumplió porque licuó erogaciones, licuó gastos. ¿Cuáles fueron los gastos que más licuó? Salarios y las asignaciones de los jubilados, claramente. En esto estuvo ganando. ¿Qué pasa si el gobierno empieza a bajar la inflación? Lo que empieza a pasar, que hoy lo que tenés es una recaudación que está por encima de lo que estaría si tuviera una inflación achatada. Porque además lo que tenés son gastos comprometidos anteriores con ingresos futuros que empezarían a caer. Esto es lo que le está pasando hoy al gobierno.
luchar contra la inflación es un problema enorme para el gobierno. Tu pregunta tiene una respuesta, me parece que es directa. Sí, fue a propósito y es a propósito. Gracias, Rubén. Durante varios gobiernos. Tengo esa sensación todo el tiempo. Durante varios gobiernos hubo una, entre comillas, mirada compasiva sobre la inflación, porque era un negocio. Fue negocio para Cristina de Kirchner en el último gobierno, fue negocio en el final del gobierno de Mauricio Macri, reconozcámoslo, y también ahora. Cuando vos tenés inflación corriendo, como acaba de decir Claudio, te suben los ingresos artificialmente, porque claro, vas cobrando cada vez más sobre los impuestos, sobre precios que están inflacionados. Pero haces perder a los jubilados porque les estás pagando lo mismo o les subís menos de lo que sube la inflación, a los empleados públicos, a las deudas que tiene que pagar el Estado. Claro que es un negocio para el Estado y no tenemos que tener vergüenza de decir que lo hacen a propósito. Está claro que hay una mirada que no importa, porque la verdad es que si no, cuando el Tesoro, como sigue haciendo, le pide a Miguel Pelle, a pesar de lo que diga Massa, dame más plata porque no me alcanza, Miguel Pelle, ¿qué hace? Prende la maquinita al presidente del Banco Central y le da más plata. Se vio en el último trimestre, el gobierno dice no, que esto está bajando, bueno, pero no baja lo que tiene que bajar si es que baja, yo creo que no es así, y si, no aparece una preocupación por el tema inflacionario, todo lo contrario. Sí aparece en términos políticos, porque este es el problema como discurso, y el Claudio. dilema. No, porque el dilema que tiene el gobierno es, a la gente le pesa, y de hecho Massa viene haciendo una promesa de imposible cumplimiento, que en el sector de los ciudadanos que van a votar tiene mucho peso. Este es el problema central que enfrenta el gobierno. Por un lado, licuás deuda. Por un lado, mejorás ingresos. Por otro lado, y cumplís con compromisos. Y por otro lado, la gente te reclama porque dice, a mí no me alcanza, la inflación es mi mayor problema, mi incertidumbre es absoluta, como decía Ricardo antes, que este es uno del problema de la Argentina, que terminás apostando todo al cortísimo plazo porque nada te alcanza y por eso te vas de vacaciones y por eso vas al restaurante y por eso gastas plata, porque dentro de 6 meses, cuando salga el billete de 2.000 pesos, va a valer la mitad de lo que vale hoy. Ahora, la Argentina es un país que tiene inflación hace muchos años. O sea, ¿por qué diseñamos, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué diseñamos un banco central que se endeuda enormemente y la única forma de pagar es emitiendo pesos? Es decir, acá hay un tema de diseño institucional. Ahora, ¿por qué el sistema político argentino en muchos años diseñó esto? Porque nunca quiso enfrentar los problemas. Cada vez que hay un ministro que quiere enfrentar los problemas, lo expulsamos. Es decir, ¿Vos te acordás que en el 2010 se hizo una reforma de la Carta Orgánica del Central donde se votó exclusivamente, lo votó el gobierno de Cristina Kirchner, que las reservas del Central ya no eran más respaldo del circulante? Lo estoy diciendo lo más simple posible. Es más, de hecho, se quitó el cartel de la entrada del Banco Central. Para vaciar el Banco Central. Se quitó el cartel que estaba en la entrada del Banco Central que decía como primera función respaldar el valor de la moneda. Hasta arquitectónicamente se vació el Banco Central. Lo que está diciendo López Murphy es que hay una historia en la Argentina de manejarnos de este modo, ¿no? Así es, y que no se corrige con buenos deseos, se corrige con cambios institucionales. O sea, nosotros tenemos que rediseñar la institución monetaria, rediseñar el orden fiscal. Eso ha sido siempre muy traumático en nuestro país. Muy bien, más allá de ese momento, si es que se puede rediseñar, tenemos que atravesar 2023. En este 2023 estamos viendo, lo han descrito perfecto mis compañeros, de qué manera sirve, para qué sirve la inflación, para qué le sirve al Estado, cómo licúa salarios, cómo licúa a los jubilados, cómo licúa deudas. Mientras, ¿cómo hacemos para atravesar este año si la oposición no es tenida en cuenta por el gobierno en relación a su economía? Esa es la más pura verdad. La economía no la maneja Juntos por el Cambio, no la manejan los libertarios, no la maneja la oposición en general, y ni la izquierda. Me pregunto, y además con el ministro pretendiendo ser candidato. Ahí está. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo atravesamos este año teniendo en cuenta que viene una bomba, que todo este cambio institucional es interesante, pero no va a suceder ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la oposición para presionar lo suficiente? ¿De qué manera puede hacerlo? Yo creo que la estrategia que se había seguido hasta ahora de llamar a la prudencia, hacerlo en los discursos en el Congreso, en el Parlamento, digamos, actuar casi digamos, diciendo las cosas en los lugares institucionales, pero sin que tuviera la trascendencia mediática que tuvo el comunicado de ayer, yo creo que no era el procedimiento. O sea, ayer se hizo
una cuestión que había que hacer, que es plantearle a la sociedad el problema que tenemos y obligarlo al gobierno a responder esta cuestión con toda transparencia. ¿Cuánto lo obliga eso al gobierno? Entiendo que le están Mucho, dando una dimensión mucho. también, Claudio Jacqueline, a esto como un cambio en relación a la oposición, pero en los hechos. En los hechos expone al gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que primero conseguir plata. Digo, este no es un problema menor, y le están diciendo a los que le tienen que poner plata, cuidado porque esto es impagable, y este es un tema que el gobierno tiene que empezar a revisar, y porque el ciudadano empieza a advertir, che, cuidado que los conejos de la galera de Massa y empiezan a escasear. ¿Por qué? Porque esto no puede durar en la medida en la que se está haciendo y que esto es un solo tirar para adelante. Doble condición para el gobierno en términos de financieros, en términos económicos y en términos políticos. Bueno, vamos a ver si trae consecuencias, ¿no? Ojalá que tengamos a No, López la Murphy dentro de respuesta poco con las razonable, respuestas. la respuesta razonable es decir, ustedes hacen mal las cuentas, este programa está bien calibrado, no vamos a tener ningún inconveniente. Por ejemplo, no vamos a tener que hacer ningún maquillaje en marzo, que viene un test en marzo. Las reservas caen todos los días y tendrían que subir. Todos sabemos que viene alguna cosa rara. Yo creo que la respuesta inteligente es poner este tema en el centro del debate de la sociedad. No es gratis para la oposición tampoco, porque la oposición va a tener que decir cómo lo va a enfrentar. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, gracias tengo a usted. muchos más aumentos para mostrarle y más situaciones pero dramáticas que estamos viviendo. No sé si quiere ver los de la economía, ¿no? Pero los de la digo, electricidad, por ejemplo, los servicios. Tenemos placas, ¿no, Rubén? Sí, para despedirlo alegremente a Ricardo, ¿no? Con estos datos. Si quieren las vemos, porque de electricidad además tenemos ahora y en marzo, es decir, febrero y marzo. 29%, que en realidad lo tenés que llevar a 37%, pero nominalmente es 29% de suba la tarifa de electricidad de acuerdo a lo que se había acordado para los usuarios del nivel 1 y 17% que se va como a 22% para los usuarios del nivel 3. Esto es la famosa segmentación que ya entró en vigencia. Ahora, 29 y 29, es decir, que prácticamente entre febrero y abril vas a tener una suba de casi 65-70%. No estoy hablando de gente que son altísimos consumidores, para prácticamente casi todo el mundo que quedó afuera del subsidio va a estar con una suba de 70%. No me consuela pensar... Recuerden que eso se debe también al congelamiento Claro, del las 20 tarifas, y sí. del 21, porque para que les vaya bien en la elección, acuérdense la famosa instrucción de Cristina Guzmán. Guzmán decía, yo tengo que corregir por inflación, y le dijo, no, tenemos que ganar la elección, artificialmente no corrija. Bueno, eso va para el que sigue. Lo que pasa es que faltaba mucho tiempo y esta vez le viene a ello. Ricardo, a mí no me consuela la razonable explicación de todas las veces que hemos vivido esto, de todas las veces que hemos atravesado, no hay precio, como usted me recordaba. Creo que eso va como horadando un poco No, pero también tenemos que la tener... cabeza de todos. A ver, no es verdad que nosotros tenemos problemas terribles. Por ejemplo, no tenemos un terremoto como el de Turquía y Siria. Ahora no vamos a hablar de tenemos eso. el problema de Ucrania. Claro. Yo, si estuviera en Ucrania, estaría muy angustiado porque no sabría cómo enfrentar esos problemas. Incluso en el Medio Oriente hay unas crisis enormes, en el este de Asia, en el sur de Asia. Ninguno de esos problemas nosotros tenemos. Los problemas nuestros los fabricamos nosotros. Les voy a dejar un dato. Entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecíamos más. O sea, no es cierto que tenemos en nuestro genotipo algo para hacer desastres. No. Esto se debe a un diseño institucional que, como bien decía usted, cobro impuestos para financiar un Estado que no me animo a decirle nunca a la gente la verdad sobre lo que pasa. El otro punto para la oposición es que esta vez no tiene que caer en los errores del 99, no tiene que caer en los errores del 2015, no tiene que ocultar los problemas que hay. Si, acá tiene que ganar el que dice la verdad y tiene una respuesta a los problemas. No ir con la lógica de minimizar los problemas y después hacerse cargo
de los problemas que uno no causó. Acá tiene que estar claro ante la sociedad quiénes son los responsables y qué problemas tenemos. Muchas gracias por haber venido. Igualmente. Muchísimas gracias y hasta recontra pronto, ¿no es cierto? Como siempre. Siempre Hasta pronto. llegué Siempre, ahí, siempre, al principio. Al principio. Jerarquicé el programa. Pero viste que al final tenía razón, Alberto. La inflación es autoconstruida. Claro. La hacemos nosotros. Bueno, terminamos. El Te iba a gobierno. terminar con una